No lograrás vencer, Skeletor. He-Man, te voy a vencer. No podrás. Sí, y además te robaré a la novia, me quedaré con Tila. Oh, Skeletor, tú sí que sabes hacerme mujer. Oh, ven aquí, te voy a... No, no, por favor. Hola, weirdos, weirdas, gotamitas y gentes del mal vivir. Sed bienvenidos a Videoclub Weird. Y hoy en Videoclub Weird vamos a hablar de un clásico de los 80 que seguramente es el placer culpable de más de uno de nosotros. Me estoy refiriendo a Masters del Universo. A mediados de los años 70, esa gran compañía de juguetes llamada Mattel, que seguramente a más de uno nos suena, rechazó porque no veía la cosa bien, no la veía con buenos ojos, no le atraía la idea, rechazó la fabricación, la explotación, el merchandising de los juguetes, de las figuras, de esa película que apenas nadie conoce que se llama La Guerra de las Galaxias, ¿no? Supongo que los directivos de esa compañía debieron tirarse de los pelos cuando vieron que una pequeña empresa juguetera, ¿no?, llamada Kenner, pues se hacía de oro, ¿no?, con las figuras de Luke, de Han Solo, de Chewbacca, y ellos, pues bueno, lo tuvieron ahí, lo llegaron a tocar, pero pasaron del tema, ¿no? Entonces, como os digo, Mattel se dedicó a intentar repetir la fórmula con otras franquicias, con otras películas. Lo intentaron con Battlestar Galactica, con Flash Gordon, pero así como con la línea de juguetes para niñas, ¿no?, de su línea femenina, ¿no?, para niñas, ¿no?, la famosa Barbie, pues con eso lo petaban. Con los chicos era un poco distinto, ¿no? Sus competidores tenían ya sus propias líneas, por ejemplo Hasbro lo petaba con G.I. Joe, pero ellos no tenían nada en concreto para ofrecer a los chavales de la época, ¿no? Se suele decir que adquirieron los derechos del merchandising de una película de cierto bárbaro cimerio, ¿no?, de Conan el Bárbaro, ¿no?, de esa película de John Milius de 1982, y prepararon toda una línea de juguetes para acompañar a esa película, ¿no? Además, era una época idónea porque, bueno, pues todo el merchandising de la Guerra de las Galaxias, el retorno del Jedi ya se había estrenado, ya digamos que toda esa línea estaba, no en los estertores, pero sí que ya había pasado, ¿no? Y era el momento de algo nuevo, ¿no? Y pues decidieron, o eso se dice porque también se ha desmentido, hay varias teorías al respecto, pero bueno, esta es una, ¿no? Decidieron explotar el merchandising, las figuras de esa película de Conan el Bárbaro, hasta que en un pase privado para grandes ejecutivos vieron que esa película, pues bueno, pues que esa película, el público objetivo para esa película, pues precisamente no iban a ser los niños que jugasen con sus muñequitos. Debido al contenido violento y sexual, ¿no?, de la película de John Milius, de Conan el Bárbaro, con el Chuache como protagonista, ¿no?, que le ha quedado genial como figura de acción, al ver ese tono pues que no era para niños, decidieron romper el contrato, pero tenían ya preparada su línea de juguetes, como mínimo diseñada, y se dice, como os digo, también se ha desmentido, esta es una de las versiones, la versión oficial es otra que os contaré ahora en unos minutitos, pero se dice que pues cogieron el molde de Conan y lo tiñeron de rubio, y así nació He-Man. La versión oficial, por otra parte, habla de un tal Roger Sweet, ¿no?, y su equipo. Roger Sweet era el jefe de diseñadores de la Mattel en aquel momento, al que le encargaron una nueva línea de juguetes para chicos, ¿no? Se dice que cogió un Big Jim, ¿no?, lo cubrió de arcilla y fue moldeando, ¿no?, y creó pues tres modelos a seguir, ¿no? Uno era una especie de caballero del espacio, ¿no?, que se parecía un poco a Boba Fett, el otro era una especie de soldado con cabeza de tanque, y el último era un bárbaro. Y como digamos que el campo de la espada y la brujería, ¿no?, ese sector estaba virgen, no había nadie que estuviera cubriéndolo, ¿no?, ya que Kenner tenía ya pues el rollo espacial más que cubierto con Star Wars, y Hasbro el bélico con sus G.I. Joe, se decidieron tirar por la espada y la brujería.
Y como os digo, pues la espada de la brujería era un territorio virgen, ¿no? Donde plasmar todos esos diseños, ¿no? Y esas ideas locas, ¿no? Porque una cosa que sí que tiene la primera línea de Masters del Universo, que se fue desarrollando y evolucionando, es que los diseños eran imposibles, eran súper bizarros, súper locos, era una cosa extravagante, era una cosa nunca vista, eso sí que es cierto, ¿no? Y este Roger Sweet, que se autoacredita como creador de He-Man, la verdad es que también hay un debate interesante, ¿no? Por la autoría, ¿no? De la creación de este personaje, ¿no? Porque Mark Taylor, que era uno de los diseñadores, uno de los ilustradores, concept artists, como se llaman ahora, ¿no? También se autoacredita su creación, ¿no? Pero bueno, como os digo, era un territorio totalmente virgen que flipó a más de uno, ¿no? Yo incluido, era algo que los chavales no teníamos nada parecido, ni remotamente parecido a este He-Man, Skeletor y compañía, ¿no? Este He-Man con este giro poderoso, ¿no? De cintura, ¿no? Con estos 5 puntos de articulación, la verdad es que era un poco más que un click de Playmobil, ¿no? Lo que pasa es que hipermusculado, hipertocho, que, bueno, pues no sé, tenía todo un mundo de fantasía alrededor. Pronto aparecieron, pues, aliados y villanos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a Trap Jaw, que es, pues, uno de mis favoritos, ¿no? Este tipo con esta mandíbula, ¿no? Así chunga, ¿no? Tenemos al fiel hombre de armas, ¿no? Fiel aliado de He-Man, Man at Arms. O bueno, pues el favorito de muchos, ¿no? Sobre todo para mí, ¿no? Que a mí siempre me ha encantado, a Skeletor, ¿no? Uno de los villanos, yo creo que es uno de los villanos, uno de los mejores villanos de la ficción nunca creados. Pues los Masters del Universo vivían en un mundo fantástico, en un planeta llamado Eternia. Y bueno, pues alrededor de todas estas figuras se creó pues una especie de mitología, una historia, ¿no? Al principio no las contaban en estos mini cómics, ¿no? Que venían dentro de los blisters, ¿no? Acompañaban las figuras, ¿no? Alfredo Alcalá dibujó muchos de ellos, ¿no? Un portadista con aire de bárbaro. Y bueno, luego vino la serie de animación de la Filmation, una serie que seguramente más de uno recordamos con mucha nostalgia, convirtiéndose pues en anuncios de media hora, ¿no? De juguetes, ¿no? Pero haciendo más popular la línea de juguetes, a He-Man, a los Masters del Universo, llegando a que esta línea, que estos muñequitos facturasen para Mattel pues más de 400 millones de dólares. Y como os digo, pues todo ese mundo fantástico de los Masters del Universo, ¿no? Tiraba de la espada de la brujería por un lado, pero también de la ciencia ficción, ¿no? A mí siempre me ha recordado a Flash Gordon, ¿no? Tenemos razas diferentes, tribus, ¿no? E incluso del cuarto mundo de Jack Kirby, ¿no? Creando, pues como os digo, todo un panteón mitológico pues súper enrollado, que particularmente a mí me gustaba mucho y seguramente a más de uno de vosotros. Y ya a mediados de los años 80, ¿no? Con toda una línea, ¿no? Varias líneas, ¿no? De figuras, mogollón de personajes, incluso la serie de animación. Pues como todo en la vida, eso es algo impepinable, todo se acaba, ¿no? Y los Masters del Universo pasaron pues de facturar esos 400 millones de dólares anuales a solo 7.987, por lo que la línea necesitaba un nuevo input, ¿no? ¿Y qué hay mejor para relanzar, para ponerte en la cara, ¿no? Lo que deseamos que nos compres, ¿no? Pues una película, ¿no? Una adaptación cinematográfica con actores reales de los Masters del Universo. Y ahí aparecieron los primos Bigliettini, los primos Golan y Globus de la mítica ochentera también, Cannon Films. Tampoco vamos a extendernos mucho con la historia de la Cannon Films, pero seguramente todos sabréis que la Cannon, esa productora, ¿no? De los primos judíos, ¿no? De Golan y Globus, ¿no? Esos tipos que iban a Cannes en chándal y vendían películas solo con enseñar el póster sin haberla hecho nada, y con los beneficios, con los beneficios de la venta de esas películas, pues producían 5 o 6. Pues bueno, pues estos tipos
llegado a un punto se quisieron meter en primera línea, ¿no? Quisieron pasar de las películas de Chuck Norris, como Invasión USA, Desaparición, Combate, o las de ninjas, ¿no? Como las de Shoko Shugi, o las del Guerrero Americano, pues quisieron pasarse a la primera liga, ¿no? A la liga, primera división, ¿no? Digamos, a las superproducciones, ¿no? Una primera división en la que se pegaron unos cuantos batacazos, ¿no? Uno de los más sonados, pues, esa película de Toby Hooper, ¿no? Life Force, Fuerza Vital, ¿no? Una película que a mí me encanta, me parece cojonuda, pero que, bueno, que fue, pues, un fracaso, ¿no? Y nos encontramos, pues, con una Mattel desesperada por hacer dinero, ¿no? Con esa franquicia, con esa línea de juguetes que tantas alegrías le había dado en el pasado, ¿no? Pero también nos encontramos con una Cannon Films un poco resentida tras esos batacazos millonarios, ¿no? El de Life Force, como os digo, pero también el de Superman 4, ¿no? Esa última entrega protagonizada por Christopher Reeve como el Hombre de Acero, que bueno, pues que la recordamos pues con una sonrisa y alguno incluso con pena, ¿no? Y como os digo, pues se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tenían la intención de convertir este Máster del Universo en uno de los grandes pelotazos, ¿no? Incluso hacer una saga. De hecho, Golan llegó a decir que Dolph Lundgren había firmado para hacer más secuelas, cosa que el actor desmintió. Pero sí que tenía el objetivo de convertirse en una saga, no solo eso, sino convertirse en el Star Wars de canon. Este proyecto de Masters del Universo ya coleaba, ya venía de antiguo, ¿no? Sobre 1984, su director Gary Goddard ya estaba puesto en ello, ¿no? Ya estaba con las manos en la masa de esta adaptación de Masters del Universo, ¿no? De hecho, incluso contó con la colaboración de Ralph McQuarrie, el dibujante creador de personajes de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Seguramente habréis visto alguna ilustración, ¿no? En un parón de la producción Cocoon, donde McQuarrie estaba participando, pues Goddard aprovechó para ficharle y hacer 4 diseños, ¿no? Incluso contó, pues, con el trabajo de William Stout, otro grande. William Stout, que allá había diseñado la producción de películas como Return of the Living Dead, que es mi película de zombies favorita, de la cual también hablaremos aquí dentro de nada, y Conan el Bárbaro de 1982, y Moebius, que también, entre otras cosas, pues diseñó el taparrabos con hombreras de Dolph Lundgren. Eric Goddard como director, un hombre que solo ha hecho una película, Masters del Universo, de la cual está muy orgulloso. También creo que ha diseñado algún parque de atracciones. Y empezó con el actor protagonista impuesto, algo que a él pues no le sentó muy bien, ya que su actor o él tenía preferencia de poner como He-Man al actor Matthew Modine. No sé qué tal hubiera quedado Matthew Modine como He-Man, yo no me lo imagino. Y se cuenta que los productores de la Canon, los primos, habían pensado para interpretar a He-Man en un actor, en una gran estrella del cine de acción de la época, ¿no? Con la que ya habían trabajado, ¿no? Que había hecho dos películas bastante caras, por cierto, que fueron dos sendos fracasos en Estados Unidos, porque en España al menos una de ellas funcionó muy bien. Me estoy refiriendo a Yo el Halcón y Cobra, ¿no? Querían que Sylvester Stallone fuera He-Man, pero al final optaron por Dolph Lundgren, ¿no? Este tipo que, pues, poquitos años atrás, creo que el año anterior, lo había petado, ¿no? Con Rocky 4, ¿no? Interpretando al inolvidable Iván Drago. De hecho, se dice que Stallone se rió incluso de la decisión de contratar a Lundgren, porque, bueno, lo primero que dijo, y esto se puede ver en el documental Electric Boogaloo, no sé si lo habéis visto, pero os lo recomiendo desde aquí, dijo que ¿por qué habían contratado a ese tipo si no sabía hablar, ¿no? Y es cierto, Dolph Lundgren pues es sueco y tenía pues un marcado acento, ¿no? Que más de un problema le trajo en la producción, ¿no? Porque Gary Goddard, que es el director, como os he comentado, tuvo la tentación de doblarla en postproducción, ¿no? Sé que muchos recordáis este Masters del Universo pues como una basurilla, ¿no? Una película que no os gustó, o un placer culpable, como yo sí que la recuerdo. Es una película que a mí personalmente me gusta mucho. Dentro de la producción de Masters del Universo, siendo una producción con un presupuesto, la verdad, que muy modesto, hay grandes figuras como Richard Enlund supervisando los efectos especiales.
si queréis ponerle cara a Richard Enlund, pues es el responsable de la Boss Films, ¿no? Esa empresa de efectos especiales que hizo los de Cazafantasmas, Poltergeist, no sé, Richard Enlund también trabajó en Star Wars y en Busca del Arca Perdida, o sea, es un grande del sector, ¿no? Tenemos también música de Bill Conti, ¿no? Una música que supongo que debieron decir, Bill, haz de John Williams, haznos una banda sonora de John Williams para nuestro Masters del Universo, ¿no? Una música, por cierto, que debe sonar, si no el 100, el 99% de la duración del metraje. Incluso hay una coña, en un momento determinado, Tila dispara a un altavoz para que pare la música. Incluso en el guión de Masters del Universo, pues hay un tal David Odell, que a lo mejor tampoco le conocemos, pero si os digo que trabajó con Jim Henson escribiendo el guión de Cristal Oscuro, o también es el responsable del libreto de Supergirl, pues bueno, pues tampoco pensemos que fue un primo de Golan y Globus, ¿no? el que escribió el guión de Masters del Universo. Lo que pasa es que el guión de este hombre transcurría mucho más en Eternia de lo que al final vimos en la película, ¿no? Y esto se debe a que el presupuesto era muy escueto, ¿no? Era, la verdad es que un presupuesto muy modesto, de unos 17 millones de dólares, al final llegó a 22, pero era nada, era poca pasta, y con una película de estas características, con ese diseño de producción, ¿no? Vestuario, efectos especiales, pues el dinero se acabó enseguida, ¿no? Por eso ficharon a un tal Stephen Tolkien, que no está acreditado, pero era de la casa, ¿no? Era un guionista de la Canon, ¿no? Incluso seguramente habréis visto alguna película suya como el Capitán América de la Canon, ¿no? Bueno, de lo que era la Canon, ¿no? Porque ya la Canon Films como tal no existía. Un presupuesto que se pagó a pachas entre la Canon y Mattel. De hecho, Mattel estuvo muy encima hasta que se acabó su dinero de la producción, ¿no? Estuvo bastante encima, sobre todo con el aspecto de He-Man y con el hecho de que He-Man pues no debía matar, ¿no? Era un bárbaro que no debía matar. Por eso estos esbirros de Skeletor, estos soldados que recuerdan también a los Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias, son robots, no se nos dice, pero en algún momento alguno incluso dice alerta, alerta, o sea, son androides, incluso cuando He-Man les da con la espada saltan chispas. Este He-Man, un He-Man descafeinado, incluso más descafeinado que en los dibujos animados, donde tampoco pegaba, ni daba hostias, ni hacía nada. Y aunque Dolph Lundgren renegase en su momento de esta película, ahora actualmente no tanto, ¿no? La recuerda con cariño, ¿no? Seguro que a más de un fan le habrá firmado una cinta como esta. Dolph Lundgren se dejó la piel en el personaje, ¿no? Hizo todas las escenas de acción, las hizo él sin dobles. Incluso tuvo un problemilla, una curiosa anécdota, ¿no? Divertida, ¿no? Con sus botas altas que lleva, ¿no? Él no quería llevar esas botas, decía que le hacían daño. Y Goddard, el director, le dijo, bueno, pues te las cambiamos por unos botines, pero quedan un poco amanerados. ¿Habéis visto botines en Masters del Universo? Y para hacer de Skeletor, para mí, el mejor de la película, el villano más chulo, uno de los villanos más chulos de la historia de la ficción, ¿no? Pues consiguieron que lo interpretase Frank Langella, ¿no? Debajo de toda esa máscara, ¿no? Que yo siempre he leído por ahí que dicen que es muy cutre, ¿no? Pero a mí me parece que es cojonuda, ¿no? Que le queda de puta madre, aunque era una máscara de goma, ¿no? Consiguieron que Frank Langella se uniese a la producción para interpretar a Skeletor, pues más que nada porque su hijo era fan de la serie de dibujos y pues le animó, supongo que le atosigó, casi obligó a hacer la película, ¿no? Langella, que fue el último en contratarse, ¿no? Además era una película de la Canon, ¿no? De poco prestigio, ¿no? Y en un momento en el que no se hacían películas de superhéroes, ¿no? No era como ahora, ¿no? Que estamos rodeados de todo ese tipo de productos, ¿no? Pues el hombre ha confesado más de una vez que fue un rodaje en el que se lo pasó muy bien, si no el que más, ¿no? Y la verdad es que logra hacer un villano súper histriónico, súper sobreactuado, pero que le viene de perlas al personaje, ¿no? Hace una especie de Darkseid, Doctor Muerte, Darth Vader, ¿no? En esa onda que bueno, que sinceramente yo creo que es lo mejor de la película.
Y a ese diseño tan chulo de Skeletor, ¿no? Tan oscuro, tenebrista, ¿no? Luego al final pues decae un poquito, ¿no? Cuando lo convierten en esa especie de reina del carnaval de Tenerife, ¿no? Esa especie de caballero del zodiaco, dibujo de Jack Kirby, que bueno, que a lo mejor era la idea de un máster del universo, porque ¿qué coño es un máster del universo? Y seguro que más de uno pues nos sentimos decepcionados al ver que los personajes secundarios, tanto los buenos como los malos, no se parecían ni a los muñecos ni a los personajes de la serie de animación, ¿no? Teníamos en el bando de los buenos pues a Man-at-Arms y Attila, pero no eran estos, no eran como estos. Teníamos a John Cypher haciendo de Duncan, ¿no? Este guerrero curtido, ¿no? Que, bueno, pues aparte de una pistola láser, iba con una espada en plan ninja y tal, que no utiliza. Que bueno, pues que daba el pego como soldado, ¿no? Y por otro lado pues teníamos a su hija Tila, ¿no? Que iba pues con esas mallas, ¿no? Con esa especie de chándal, ¿no? Muy diferente al body este que lleva pues esta Tila con esta movida de serpiente, de cobra, ¿no? Que lleva en la cabeza, ¿no? Que tampoco se parecía al muñeco ni se parecía a la Tila de los dibujos, pero que bueno, estaba interpretada por una Chelsea Fields, a la que hemos visto en otras películas míticas también, como el último Boy Scout, por ejemplo, ¿no? Pues que está de muy buen ver y que además el director, pues no sé, hace... saca buen partido de su trasero. Vemos su trasero en muchas ocasiones para, no sé, deleite de, pues supongo que los niños no nos fijamos, pero los padres que nos acompañaron a ver la peli al cine, seguro que sí. Bueno, y seguramente la decepción más grande es ese pseudo orco llamado Wildor, ¿no? Ese cerrajero alivio cómico que protagoniza las escenas más chorras de la película, ¿no? Gary Goddard dijo que hubo intención de hacer a Orco en imagen real, pero que, bueno, pues por problemas de presupuesto y seguramente la técnica, y estamos hablando de la Canon Films, por favor, pues resultaría poco menos que imposible, ¿no? Pero se contrató a Billy Barcino, un hombre pequeño, ¿no? Un enano, sin ánimo de ofender, ¿no? Al que hemos podido ver en otras películas como Legend o como Willow, ¿no? Y haciendo pues eso de Wildor, ¿no? Y la verdad es que a mí sinceramente me sobra Wildor, ¿no? Casi que lo podríamos quitar y no pasaría nada. Pero bueno, tiene escenas como mínimo simpáticas, ¿no? Cuando convierte un coche en una especie de, pues ya, nave espacial, ¿no? O lo que sé, cuando intenta hablar con una vaca. Es sinceramente un personaje bastante patético. Y en el lado de los malos pues tenemos a Evelyn Lynn, esa esbirra de Skeletor, su mano derecha, ¿no? Interpretada por Meg Foster, esta mujer que tiene unos ojos como peceras, como luces, ¿no? A la cual pues hemos podido ver en Daylight, están vivos, ¿no? O recientemente en The Lords of Salem de Rob Zombie, ¿no? Haciendo pues de esta Evelyn Lynn. Yo creo que también de lo mejor que podemos ver en la peli, ¿no? Que tiene un vestuario además bastante chulo, ¿no? Y por lo visto se ve que estaba hecho como de fibra de vidrio, era bastante rígido, la mujer no se podía sentar e incluso pues el vestido, el traje le hizo laceraciones y contusiones. No debió pasarlo muy bien en el rodaje, ¿no? Al lado de Evelyn Lynn tenemos a los mercenarios, ¿no? Esos 4 personajes que, bueno, que salvo Beastman, que sí que es un personaje de la serie de juguetes y animada, el resto son totalmente inéditos, ¿no? Tenemos a Kark, ¿no? Este tipo lagartoide, ¿no? Con este pelo crespado blanco, ¿no? A Saurot, que para mí es el más chulo, ¿no? Que es esta especie de lagarto, ¿no? Al que Skeletor mata por fallar. Bien merecido que se lo tenía. Y a Blade, ¿no? Interpretado por un tal Anthony DeLongis, ¿no? Que era el supervisor de especialistas, es el que enseñó a Langren a manejar el sable, incluso se enfrentó a Elizabeth de Skeletor en la pelea final, ¿no? Y como os digo, la película tenía que hacerse baratita, entonces la acción transcurre. Pues tenemos un prólogo en Eternia que parece, salvo el castillo de Grayskull, ¿no? El resto está como rodado en un descampado, al más puro estilo exploitation italiana. Y tenemos el prólogo en Eternia y ese final en Eternia, pero toda la parte del medio, todo transcurre en nuestro planeta Tierra, ¿no? Había que abaratar costes. Y entre pues los actores, personajes que aparecen, terrestres que aparecen en la película, pues podemos destacar pues
básicamente como caras conocidas a dos, ¿no? Tenemos a James Tolkan, que si no le ponéis cara, y os digo que es el subdirector Strickland, ¿no?, del instituto en el que estudia Martin McFly, pues este hombre, ¿no?, que nunca tuvo pelo, ¿no?, según las propias palabras de Michael J. Fox, ¿no?, haciendo pues de Polly, ¿no?, Polly Cascarrabias, un poco tocapelotas, ¿no? Y por otro lado pues tenemos a Courtney Cox, ¿no?, uno de sus primeros papeles, ¿no?, siendo pues bastante jovencita, ¿no?, haciendo pues de Julie, ¿no?, esta protagonista, ¿no?, que conocerá pues a los Masters, a He-Man y su troupe, que será pues un poco la persona que encuentre la llave cósmica que Wildor crea y a la que Skeletor y sus secuaces perseguirán. Y sin los dibujos o con los juguetes había, bueno, pues un montón de personajes. Uno de los protagonistas, un personaje en sí mismo, no vivo, ¿no?, para entendernos, es el castillo de Grayskull, ¿no? Qué chulo era el castillo de Grayskull. Yo no sé si lo tuvisteis, yo no lo tuve, es una de estas espiritas que siempre he tenido clavada, ¿no? Pero era súper chulo. Y aquí es una pena, pero aquí el castillo de Grayskull es un matte painting muy chulo, por cierto, pero es un matte painting, no había dinero para hacer un castillo de Grayskull, ¿no? Aunque su interior sí, con unos sets súper grandes, súper bonitos, con un diseño de producción muy cuidado, pero el castillo de Grayskull en sí, como así en exterior, ¿no?, como el que vimos en los dibujos o como el castillo de verdad, ¿no?, el físico, el de juguete, no aparece pintado. Incluso la hechicera, interpretada por Christina Pickles, que, bueno, como curiosidad os puedo decir, hemos hablado que Courtney Cox es la prota, ¿no?, de la peli, es la prota terrestre de la peli, pero esta mujer, Christina Pickles, hace de madre de Courtney Cox, la hacía de madre de Courtney Cox en la serie Friends. Curiosidad, nada más. Pero como os digo, incluso la hechicera no se parece a la de los dibujos animados, ¿no? Es una especie de, no sé, estatua de la libertad, tiene como un gorrón pinchos, no sé, es una cosa extraña, ¿no? Una licencia más, ¿no?, en este simpático film. Una película, pues bueno, que se resintió sobre todo por la falta de presupuesto. De hecho, ese presupuesto, esa falta, esa carencia de él mismo, paró el rodaje, ¿no? Lo paró varios meses. De hecho, Gary Goddard incluso pues tuvo que poner pasta de su bolsillo para rodar esa pelea final entre He-Man y Skeletor. De hecho, el Skeletor que aparece al final en esa pelea, ¿no?, oscura, ¿no?, porque ni siquiera se ve el fondo, ¿no?, el escenario ya se había destruido, se había cambiado, se había hecho lo que fuera con él. Ni siquiera Skeletor era Frank Langella, sino que era el Anthony DeLonghi que os he comentado antes, luchando contra He-Man en esa breve pelea, ¿no?, de breve escaramuza entre los dos. Una pelea, pues eso, rodada a oscuras, ¿no?, cámara en mano, haciendo, pues incluso se nota mucho la diferencia, ¿no?, porque al principio, pues los planos son más abiertos, ¿no?, y ahí, pues son más cerrados, ¿no?, pues incluso ahí Goddard tuvo que poner pasta de su bolsillo. Y como os digo, pues fue un fracaso en su época, ¿no? De los 22 millones que costó finalmente, pues recaudó 17, ¿no? Todas esas esperanzas de convertirlo en saga, pues se cayeron, ¿no? Aunque sí que hay una historia de una secuela, ¿no?, de un Masters del Universo 2, que Dolph Lundgren se negó a rodar y que iba a dirigir este director también de la casa, ¿no? Este hombre, pues que valía tanto para un roto como para un descosío, ¿no? Este hombre que tiene apellido con sonido de hispano, ¿no? Albert Pyun, que fue director del Capitán América que os he comentado antes, y que iba a dirigir Masters del Universo 2 y Spider-Man, porque la Canon tenía prisas por hacer estas dos producciones, ¿no? Además, si Masters del Universo con 22 millones de dólares que costó, pues tiene el resultado final que muchos de vosotros diréis, pues es una mierda. A mí me parece una película más que defendible para la época en la que estamos hablando, ¿no? La época en la que no se apostaba por este tipo de productos, ¿no? Y de haber tenido un poquito más de dinero, seguramente esta peli lo hubiera petado. Pero bueno, como os digo, Albert Pyun tenía la loca idea de rodar simultáneamente Masters del Universo 2 y Spider-Man, pues con unos 10 millones de dólares que acabaron convirtiéndose en 6. Una cosa demencial. Lo que sí que es cierto es que con todo el dinero ya gastado para la secuela de Masters del Universo,
vestuarios, decorados y tal. Pyun con otro grande actioner de la época, con Jean-Claude Van Damme, hicieron esa película que bueno, que a mí también me gusta, la recuerdo con cariño y es entrañable, que se llama Cyborg. Incluso antes de tenerla hecha, incluso antes de estrenar la película, la Canon no escatimó en promoción, ¿no? Incluso hicieron un concurso, ¿no?, para niños, un concurso de dibujo, creo, en el que, bueno, el ganador podía participar en el rodaje. Veréis a este niño que ganó el concurso, que creo que está acreditado al final como Pig Boy, que es el que lleva pues una bandera, ¿no? Va con con la bandera delante de Skeletor cuando llega al Salón del Trono, ¿no? Y no solo eso, sino que el póster de la película, el póster promocional de la peli, nosotros conocemos esta carátula, pero el póster promocional, el póster, digamos, la carátula de la película, estaba realizada por Drew Struzan, el gran ilustrador, ¿no?, de carteles de pelis, ¿no?, como los de la Guerra de las Galaxias, los de Indiana Jones, Regreso al Futuro y Golpe en la Pequeña China, por mencionar algunos. Y para el que piense que pues las escenas postcréditos se han inventado con las películas de los superhéroes Marvel, pues si llega hasta el final de los créditos se sorprenderá, ¿no?, porque hay una pequeñísima, cortísima escena postcréditos. Os invito a que la veáis. Bueno, y el dibujante de cómics John Byrne, cuando vio esta película, reseñó por ahí, señaló que se parecía sospechosamente o que le recordaba mucho al Cuarto Mundo, ¿no? Gary Goddard pues admitió, ¿no?, que sí, que él se había fijado en el Cuarto Mundo, que era muy fan de la obra cumbre de Kirby, que era fan de Kirby, que era amigo de Kirby, que durante el rodaje mantuvieron conversaciones telefónicas y que incluso quiso incorporarlo al equipo, pero ni Golan ni Globus quisieron, ¿no? No sé, es por motivos desconocidos, no lo sé si lo sabremos algún día, de momento no lo sabemos, ¿no? Más allá, Goddard quiso como mínimo, no sé, mencionarlo al final de los créditos, ¿no?, pero tampoco lo dejaron los primos Bellettini. No se sabe por qué. Posiblemente, o yo que sé, esto ya son elucubraciones, ¿no? Estamos en 1987 y no es como ahora, ¿no? Esto era un producto raro dentro de la época, ¿no? No estaban acostumbrados a hacer películas sobre ni superhéroes, ni muñecos, y bueno, al menos de videojuegos, ¿no? Entonces la gente del cine era del cine, la gente del cómic era del cómic. Bueno, y poco más, simplemente pues esta es mi recomendación de hoy, ¿no? Masters del Universo, de Gary Goddard, una película pues que a mí me enrolla muchísimo. Y si os ha enrollado este vídeo, pues ya sabéis, pulgar para arriba, ¿no? Si nos ha enrollado, pues pulgar para abajo. Lo importante es que lo hagáis, ¿no? Y si os mola nuestro canal, os gustan este tipo de vídeos, pues suscribiros a nuestro canal de YouTube, Los Guardianes de Gotham. Ya sabéis que somos el showcast oficial de Gotham Comics, esa tienda de cómics tan chula que tenemos aquí en Palma de Mallorca y que podría ser la mejor del universo, multiverso, patoverso y de Eternia. Y además podéis encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Seguid nuestras redes sociales. Y con esto pues nada más, yo me despido y yo tengo el poder. I'll be back.